Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Un verdadero espectáculo dio un poco avanzado ladrón que intentó asaltar un restaurante peruano en la comuna de Macul, en Chile. El delincuente quedó atrapado en el entretecho del local cuando intentaba huir de los policías. Lo intentó una y otra vez, pero la ansiedad por escapar lo dejó sin fuerzas para subir al entretecho. Ni con una silla fue capaz de trepar. Afuera lo esperaba la policía y los dueños del restaurante. A esa altura, el sistema de alarma ya lo había delatado. El ladrón entra por acá, baja, se recorre un rato y entra a la cocina, se sirvió un poco de carne. Después se dedicó a bajar el televisor. Curioso robo en este local de comida peruana de Macul. El ladrón estuvo 40 minutos revisando cada rincón, pero lo único que alcanzó a tomar fueron las monedas del tarro de las propinas, 7.000 pesos que tampoco le sirvieron de mucho. Claramente esta persona escucha la llegada de carabineros e intenta darse a la fuga, que es en el momento que se oculta en el entretecho, donde fue oportunamente detenido por carabineros. Aquí ya suman 6 robos, este último con menos pérdidas, pero con grandes daños que reparar. Pese a los destrozos, la bochornosa actuación del ladrón le sacó una sonrisa hasta el propio afectado. La salida, el intento que hacía era chistoso. Igual se rieron los carabineros también, porque parecía murciélago tratando de salir para arriba. Guillermo Oviedo Cuadra, de 41 años, se quedó en prisión preventiva, tenía causas pendientes por otros robos. Los dueños del local esperan que se quede un buen rato en la cárcel y así no sufrir nuevamente la visita de quien ahora llaman con ironía el murciélago. 70 ciudadanos son investigados por interponer falsa denuncia por el supuesto robo de sus carros, cuando en realidad los vendían a una banda que los comercializaba en Venezuela y Ecuador. Según la Policía de Colombia, en la investigación fueron capturadas 12 personas integrantes de la organización, entre ellos un sacerdote. Un sacerdote, según la Dijín, denunció ante la policía el robo de su vehículo en Medellín. Luego, los uniformados hicieron un sorprendente descubrimiento. El religioso formaba parte de una banda que vendía vehículos que habían sido reportados como robados. Buscar potenciales víctimas a quienes convencían de que les vendieran el vehículo y una vez ellos hacían sus actividades ilegales, fueran a la fiscalía, colocaran la denuncia, lo reportaran como hurtados. Durante el seguimiento al sacerdote y a otros 11 supuestos integrantes de la banda, se descubrieron otras modalidades de hurto de la organización. El hurto de vehículos en Venezuela, utilizaban el territorio nacional para transportar los vehículos y entregarlos a parte de esta banda en Ecuador. La banda también operaba en varias ciudades del país. En las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali, y una vez alteraban sus sistemas de identificación, los matriculaban y los vendían a bajo costo. Una de esas ventas, que se realizó en Ecuador a través de una llamada telefónica, fue interceptada por la policía. Una BT50 diésel biturbo. Sí, eso sale mucho a la camionetica. Ya, pues no habrá por ahí alguna. Pues... color plata. Pues en el momento no sabe, no está, pero eso sí hablo yo allá en Medellín y eso sale mucho allá. Con las pruebas, un juez envió a la cárcel a 11 integrantes de la banda. El sacerdote quedó en libertad, pero sigue vinculado a la investigación. Y hay muchos jóvenes que últimamente están desarrollando nuevas técnicas de parkour, pero para quienes no saben de qué se trata este deporte, se basa en el arte del desplazamiento en cualquier entorno usando habilidades del mismo cuerpo. Pero en las siguientes imágenes se puede ver cómo un joven realizó parkour, pero desde el piso número 43 en un hotel en Dubái. Un curioso video ha sido subido por el joven Olen Shartichashenko, quien nos muestra cuánta es su habilidad al desplazarse de un punto a otro desde el piso número 43 del Hotel Sofitel, el cual se encuentra en Dubái. Oleg nos pone los pelos de punta y hace que la adrenalina suba cuando vemos cómo salta sin utilizar ninguna clase de protección e ignorando los cientos de metros de altura que lo separan del suelo. Este profesional del parkour es un experto en lo que hace, pero sin embargo es imposible negar que uno no deja de sentir un vacío en el estómago al ver tal video y la manera en la que la cámara se enfoque hacia abajo, demostrando que cualquier tropiezo podría ser letal.
Sin duda alguna, un deporte no apto para quienes sufren de vértigo, y es que el parkour es un deporte para el cual se necesita mucha habilidad, pues sus practicantes únicamente utilizan su cuerpo para realizar las hazañas más increíbles, ya sea saltar de un tejado a otro, escalar muros o vencer cualquier obstáculo. Y cerramos nuestra emisión con imágenes del nuevo espejo inteligente que tiene un vestidor que se convierte en la nueva tendencia en las grandes marcas, en donde le permiten al usuario poder combinar colores o trajes de forma tecnológica mediante un sensor que tiene este espejo en ese vestidor. Un puñado de tiendas exclusivas están probando versiones de este vestidor de alta tecnología. Y de acuerdo a los expertos, el resto de la población podrá acceder a esta tecnología en más tiendas conforme vaya bajando el precio de la misma. Las tiendas están explorando el importante papel que juegan los vestidores en las decisiones de la compra, aun cuando el 36% de quienes ingresan a una tienda terminan comprando algo. El 71% de las personas que se prueban ropa en el vestidor se convierten en compradores. Incluso para quienes se prueban la ropa, el espejo también sirve como cámara de video, capturando una vista de 360 grados de cómo luce el atuendo y haciendo comparaciones con otros. Los consumidores pueden repetir el video e incluso compartirlo con sus amistades. El invento aporta a las tiendas datos y hábitos de compra de sus clientes, quienes reciben recomendaciones personalizadas directamente en su buzón de correo electrónico. Soy Alejandra Forero y esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Nos vemos pronto con otra edición más aquí mismo en ATV, Canal 15. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.